Buenas tardes, ya estamos en directo. Este quinto taller de evolución y autoayuda. Faltan 2 minutos, como es habitual, así que esperaremos y vamos a ver si el chat se pone bien. Sospecho que el chat está ya en directo, así que pueden entrar el que quiera y poner alguna mensaje de bienvenida o de saludo. Hoy tocaremos el tema de cómo somos los humanos por dentro. Cómo somos todos. Y así veremos la diferencia entre el que trabaja, el que progresa y el que no hace nada. Falta 1 minuto, no hay ningún mensaje, pero el chat está destacado según tengo aquí delante la información. Ya está. José María Gou es el primero. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Isabel Serrano. Buenas tardes, Adela, la puntual Adela Cervera. Buenas tardes. Y los que vayan entrando. Esto me confirma que el chat estaba puesto. Tengo una batalla con el chat. Estamos el chat y yo en plena disputa. Vamos a ver si se resuelve algún día. Buenas tardes, Mima. Esperaremos un poquito, aunque ya son las 8, pero hay muy poca gente conectada. Esperaremos un poquito más. Como he dicho antes, no sé si estabais, hoy hablaremos de cómo es el ser humano completo. De hecho, todos estamos completos, solo que unas partes las hemos desarrollado más y otras partes las han desarrollado menos. Y veremos la diferencia entre buscadores y no buscadores. Y gente normal, o sea, gente, pues, vamos a decir así, más bien poco trabajadora en el campo sutil. Bien, pues ya son las 8 y 1 minuto, así que vamos a empezar porque todo queda grabado y por tanto igual da oírlo en directo que oírlo en un poco diferido. Para eso voy a desactivar el chat, que no me pase como el día pasado. Ya está. Bien, aquí veis este gráfico que nos va a ayudar en lo que tenemos que ver hoy. Vamos a ver cómo somos todos los humanos. Y vamos a decir las cosas según se fueron averiguando, porque hay 2 etapas en esta investigación. Todos estamos de acuerdo en que somos cuerpo físico. Y eso lo representamos, el cuerpo físico, y es un cuerpo de los que está en la parte inferior del diagrama, de este gráfico, el cuerpo físico. Y el cuerpo físico tiene los sentidos como órganos de percepción, como órganos de trabajo. Encima del cuerpo físico, aquí defendemos que está el cuerpo sentimental, que lo identificamos con el corazón, el conjunto de sentimientos y emociones que tiene el ser humano. Ya sé que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del cerebro, pero para hablar de una forma más gráfica y más clara, hablaremos de corazón con los sentimientos.
Y luego está el cuerpo mental, la cabeza, la mente, con los pensamientos, que pueden ser positivos o negativos. También los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Y también los actos pueden ser positivos o negativos. Bien, pues todo esto que todos tenemos y todos usamos, pues es lo que aquí llamamos los cuerpos inferiores. Y son materiales. Y para indicar que son materiales físicos que se ven, pues aquí los ponemos como una mesa, el cuerpo físico, una mesa más pequeña, el cuerpo sentimental, y un taburete o una banqueta, el cuerpo mental. De forma que lo que se cree en esta parte del cuerpo va a pasar, va a resbalar hacia el cuerpo sentimental y luego va a provocar en el cuerpo físico actos, reacciones. Bien, pero el hallazgo es que hay otra cosa por encima, otra cosa que no es material y que es luz. Y por eso pusimos aquí una bombilla. Si esta bombilla está encendida, si lo de arriba funciona, su luz inunda a todo el cuerpo inferior. Y en cambio, si está apagada, pues nadie se entera de que existe. Es como si no existiera, porque el cuerpo funciona sin esa luz. Bien, pues a esta luz, en un principio, yo le llamé fondo, por las características de lo que ofrecía, de lo que daba, de lo que resultaba de su existencia, le llamé fondo, pero fondo con mayúsculas. Y eso es algo que está dentro de nosotros, muy en el fondo. Este fue la primera descripción y está en la web con muchos artículos aludiendo a esta descripción. Pero luego, fruto del trabajo con otras personas, salió a relucir que realmente las cosas eran un poquito más complicadas. Y entonces resultó este gráfico, en el que hay 6 componentes en cada ser humano, 6. Está el cuerpo inferior, cuerpo físico, está el corazón, los sentimientos, y está la mente. Pensamientos. Esto es igual que antes. Esto es igual que antes. Y tengo que decir, que se me ha olvidado en el gráfico anterior, que este es el esquema de una persona predominantemente mental. Si fuese el esquema de una persona predominantemente sentimental o emocional, entonces aquí estaría el corazón. El que mandaría sería el corazón. Debajo estaría la mente y debajo estaría el cuerpo. Una persona emocional o sentimental funciona fundamentalmente con el corazón y la mente tiene poco que decir. Y lo que el corazón siente se trasluce en los actos de esa persona. Mientras que una persona predominantemente mental, lo fundamental está, aquí se genera el comportamiento de la persona, en la mente, en los pensamientos. Su corazón tiene poco que decir, porque lo suele tener poco desarrollado. Y sus pensamientos y sus deducciones, sus argumentos, sus convicciones pasan directamente al cuerpo físico y según él actúa. Bien, pues esto es el cuerpo físico cuerpos inferiores que todos tenemos. Pero hay también lo que se empezó llamando fondo y que ahora después se dividió en mente superior, cuerpo superior y corazón superior. Este es lo que más podemos asimilar al concepto de fondo primitivo. ¿Por qué? Porque el fruto del corazón superior es el mejor fruto del fondo, el fruto más vistoso, más deslumbrante. Y por eso el fondo se identifica un poco ahora con el corazón superior. Bien, pues esto es las 3 cosas superiores que tenemos y que pues no todos desarrollan. Vamos a decir, ya que hemos hablado de las componentes superiores, vamos a decir qué dan estas componentes superiores. La mente superior da el saber y la fuerza. El saber con mayúsculas y la fuerza con mayúsculas. El saber de lo que se le pregunte a la mente superior. Hay que preguntar. No vienen los datos,
no vienen cayendo del cielo, no, hay que preguntar. La mente superior da el saber y la fuerza para hacer las cosas que dice que hay que hacer. ¿Y qué da el corazón superior? El corazón superior da el gozo. Equivale a sentir como la plenitud divina. Sentir como siente la plenitud divina. Y la mente superior equivale a saber lo que sabe la plenitud divina. De esto ya hay indicios. Hay indicios de la mente superior. Jung ya descubrió que no él, porque él posiblemente no lo llegó a ello, pero algunos pacientes suyos, cuando se ponían en ciertas condiciones, le dijeron que preguntaban las dudas que tenían y le respondía. Y algo le respondía. Le respondía a la mente superior. En algunas creencias se habla de que existen los archivos acásicos o acasa. Bueno, pues los archivos acásicos son la mente superior. Se les consulta y responden. Saber que existe esto, saber que el humano tiene esto, saber que tú, buscador o buscadora, tienes esto, es a lo que se refería Sócrates cuando dijo, humano, conócete a ti mismo. A los maestros antiguos les gustaba hablar en lenguaje paradójico, que decían cosas, pero tan oscuras que solo los podía entender el que ya estaba metido en esto. Pues bien, conócete a ti mismo es conoce tus componentes, conoce las componentes que tienes. Lo superior, porque morirte sin saber que tienes esto, que es lo que les pasa a muchos humanos, pues es una desgracia. Es una desgracia. Por eso los maestros antiguos, los griegos, dijeron que el ser humano era un logikon zoon. Zoon, ser vivo, logikon, con logos. Un ser vivo dotado de plenitud divina. Porque el logos de Heráclito era precisamente la plenitud divina apersonal, impersonal. No Zeus ni los dioses del Olimpo. La divinidad impersonal. Era el logos. Y esto es conocido desde el año antes del año 400 o 450 antes del cambio de era. Pero se nos ha ocultado, no nos lo han dicho. Cuando dejaron los griegos escrito que era logikon zoon, logikon, con logos, tradujeron esto, el fondo, lo tradujeron por la razón. Animal racional es el ser humano. Y claro, se eliminaron todo lo que estaba por encima de la mente. Y ahora creemos que somos esto nada más. Es fundamental desarrollar esto. No es un deporte, no es una afición, es el objetivo existencial. A todo esto lo llamamos semilla, la semilla de la plenitud divina, que hay que desarrollar. Todos tenemos plenitud, o todos somos, como decía Plotino, plenitud en potencia. Podemos ser plenos, pero solo los buscadores que trabajan y se facilitan esas capacidades superiores son plenitud en acto. Toda la carrera consiste en pasar de plenitud en potencia a plenitud en acto. De manera que la semilla o la esencia, ¿qué es esto? Porque esto es en esencia lo que somos. Somos capacidades superiores. Y si no las desarrollamos, si los que no las desarrollan, pues no son prácticamente nada. Porque esto es el frasco, el continente, y esto es el contenido, la esencia. Hay que poner en marcha. ¿Y qué hay que poner en marcha? Pues después de cumplir y asentar bien los dos cimientos, las reglas y el otro,
Los hombres tienen que poner en marcha la mente superior y las mujeres que sean predominantemente mentales. Trabajar y poner en marcha la mente superior. Ya diremos cómo. ¿Y por qué? Pues porque los que están acostumbrados y trabajan muy bien con la mente inferior, les va a ser más fácil adquirir los modos de la mente superior, si tienen los cimientos bien puestos. Y a su vez, las mujeres, las chicas y los hombres que son emocionales, si trabajan fundamentalmente con el corazón, les va a ser más fácil poner en marcha el corazón superior, porque también opera con emociones, con sentimientos, con intuiciones. De manera que sería un error para una persona que fundamentalmente es mental querer acortar y empezar a trabajar con el corazón superior. Previsiblemente no va a conseguir nada y se va a desmoralizar. El que tiene fundamental trabajo de mente conviene que ponga en marcha la mente superior. Y el que tiene mucho trabajo con el corazón conviene que le pegue a las disciplinas que le van a poner en marcha el corazón superior. ¿Cuándo se consigue esto? Bueno, pues aquí quizás como novedad y no muy atractiva, vamos a decir que en una vida es imposible poner en marcha las tres capacidades. Totalmente imposible. No hemos dicho que da el cuerpo superior. El cuerpo superior hemos dicho que no lo vamos a estudiar de momento, por dos razones. Primera, porque de ellos sé mucho menos que de todos los otros dos. Y segunda, porque cuesta un tiempo enorme poner en marcha el cuerpo superior. Y es requisito indispensable para el que empieza de cero tener puesto, implantado la mente superior y el corazón superior. Esto es lo que da la felicidad. El cuerpo superior da lo que yo llamo el circo. El circo significa que las facultades que se consiguen con el cuerpo superior exceden de lo que puede aceptarse como normal. El poder salir del cuerpo y ir a visitar a los familiares difuntos y hablar con ellos y verles siempre que uno quiera, eso excede de las facultades normales. Bueno, pues esta es una de las capacidades del cuerpo superior. ¿Qué hace falta para desarrollar esto? Pues quizás una vida. Pero teniendo esto. Hay quienes desarrollan el cuerpo superior sin tener esto, las dos, y quizás ninguna de ellas. Hay quienes desarrollan y trabajan mucho con la mente, con la mente, pero sin desarrollar el corazón y tienen problemas de relación. Y hay quienes desarrollan y trabajan mucho con el corazón inferior y no con la mente y tienen problemas de relación con los demás, de relación con el otro, con la otra media humanidad. De manera que lo conveniente es desarrollar ambas si se trabaja solo con lo inferior y desarrollar ambas si se trabaja también con lo superior. Y cuando se tengan desarrolladas ambas, entonces dedicar toda una vida a trabajar con el cuerpo superior. Pero eso ya será otra. Y por tanto, con otro profesor. Esta es la exposición que yo pensaba para hoy. Para entrar aquí hay que tener experiencia previa. Y experiencia previa significa que en otra vida anterior uno haya trabajado con eso. Viene muy bien tener experiencia previa de estas cosas. Sobre todo de estas dos. Porque son los que dan la felicidad. El cuerpo superior da, lo que hemos dicho, el circo, que es muy agradable, pero que está tan poco extendido que es una prueba. Aparte de un don, es una prueba. Quede como colofón de todo esto que desarrollar la parte más importante del ser que somos es algo que es vital
y para lo que estamos aquí. Hasta el próximo jueves. Ahora vamos a poner el chat. En efecto, ya está. Pues bien, hemos terminado la exposición. Dejaré esto por si acaso hay que referirme a ello. Y estoy listo para responder a todas vuestras preguntas o dudas o comentarios sobre lo que ha pasado esta semana, en la que ya, pues, no solo teníais las reglas, sino teníais un apoyo con el gráfico de los niveles de evolución. Si le ha sido útil a algunos. Hola, yo Lucho. Por fin puedes coincidir, vale, pues nos alegramos. Estamos 23 personas, así que en 23 personas tiene que haber algunas dudas. Tengo que contestar a una pregunta que me han hecho por YouTube esta mañana, en el sentido de, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, pues mira, no me acuerdo el nombre. Cuando morimos, esto muere, porque es material, porque es físico y se descompone. Pero esto no es físico, es trascendente. Esto, tal y como está, fotografiado y con la grandeza, con el tamaño, con la dimensión, con el crecimiento que han tenido, esto se va al más allá. Y si ha sido pequeño, mediano, pues tendrá que crecer. Y para eso volverá, cuando él decida. Esto no es para creérselo. Nada de lo que aquí decimos es para creérselo. Es para desarrollar esto y esto, o una de ellas, y comprobarlo con esta capacidad superior, o esta. Y esto está allá, y cuando tiene ocasión, cuando le toca el turno, vuelve a bajar y vuelve a meterse en este frasco. Esto es el frasco y esto es la esencia. Nosotros somos esencia. Esencialmente somos esto. Y esto trasciende y va al otro lado, al más allá. Y luego vuelve otra vez. Espero con esto contestarte. De todas formas, vía YouTube tenemos también, te puedo decir, sitios donde está explicado esto con más detalle. Pregunta José María Gou. ¿Cómo se puede diferenciar si eres emocional o mental? ¿Se puede ser un mix? Bueno, pues sí, efectivamente, se puede ser un mix. Eso sería que has trabajado bien en tu anterior ocasión o anteriores ocasiones. Lo ideal es ser un mix, como tú dices. Ser de ambas. Eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Tú verás luego, si eres un mix, a cuál de estas le quieres pegar primero. Si a la fácil o a la difícil. A la que predominantemente más seas. Se es un mix cuando se ha trabajado anteriormente. Previsiblemente una persona que es un mix es una persona tolerante, pero de ello hablaremos en el segundo cimiento. Así que vamos a esperar hasta entonces. Yo lucho. Dice que le está costando mucho la pelea contra el nuevo yo. Hombre, claro, llevas 15 malditos días, amigo yo lucho. ¿Qué esperas? ¿Que esto sea cuestión de un plis-plas? No, no es un plis-plas. Cuesta. Tu nuevo yo. Bueno, mira, lo que sucede es que tú tienes muchas autopistas neuronales equivocadas, perjudiciales, que te vienen mal, que te hacen mal. Y tienes una pequeñita, pobre y diminuta, o dos,
senderos de cabras con las 2 reglas que has elegido. Tienes que practicar con ellas y lo más heroico es ahora, cuando empiezas, porque no tienen comodidad, son estrechas, son difíciles, te pierdes, te llama la autopista neuronal antigua. No tienes que cogerla, porque serás peor persona. Tienes que ir por el sendero de cabras hasta que vayas agrandándolo. Y cuando vayas agrandándolo, estoy seguro de que dentro de X tiempo, X meses, escribirás aquí, voy mucho mejor. Mi viejo yo ya casi no me da problemas. Pues a por ello, a base de experiencia, a base de práctica. No te queda otra que practicar y luchar contra tu viejo yo. Dice Lucio José, se parece mucho con el árbol de la vida de la cábala. Pues se parecerá, pero yo no he estudiado la cábala. De hecho, no he estudiado a nadie más que a los maestros griegos, a los que os dije el primer día, desde Pitágoras hasta Plotino. Y me gustaron tanto, me encantaron tanto sus obras que no me dediqué a estudiar más que maestros que dijeran esto. Hombre, indudablemente yo he hablado de los archivos acásicos. Bueno, pues ahí también hay conocimiento porque se habla de esto. Es decir, que todas las vías de acceso a la cima de la montaña sagrada contienen conocimiento. Lo explicarán como quieran. Yo lo explico con este vocabulario porque es el que me pareció explicar mis experiencias. Dice, donde tenemos las 7 esferas representantes del físico en el caso del cuerpo, el cuerpo, corazón y mente, luego las 3 esferas que se documentan. Bien, de acuerdo. Debe ser así. O sea, lo que no puede ser son 2 cosas. Primero, que este sea el camino único. No lo es. El camino del conocimiento de los griegos era, pues, de los griegos, de la Grecia, de la Hélade antigua, pero había, pues, los judíos que tenían otros conocimientos y los persas y los egipcios y los hititas y los romanos. Los romanos, poco sacaban los romanos, porque un pueblo que se dedica a crear un imperio se dedica a guerrear, y el guerrear no se iba bien con esto. Pero había otros muchos pueblos, y esos pueblos llegaron a tener sus maestros y dejaron conocimiento. Por eso decimos que hay muchos senderos que llevan a la cima de la montaña sagrada. Y todos hablan de lo mismo con diferentes vocablos. Dice Sergio, la mente superior es una facultad nuestra o propia de un yo más evolucionado o forma parte de la mente superior universal. Vamos a ver, la mente superior. La mente superior es, como las demás facultades o capacidades, es un don de la divinidad, es un don del creador. Forman parte de ti en la medida en que se te está ofreciendo, se te han dado las posibilidades de hacerlo tuyo, pero tienes que convertirlo de conocimiento en potencia a conocimiento en acto, en hecho. Y eso será cuando tú te incorpores la mente superior como mente ocasional, como mente a tiempo parcial, o si sigues trabajándola, te la conviertas en mente a tiempo completo. Mente por defecto, decimos aquí. Es decir, no es una facultad, como dices, de un ser más evolucionado, no, es tuya. Lo que pasa es que, ¿cómo te diría? Suponte que tú tienes una semilla de guisante y te la metes en el bolsillo y en el bolsillo tienes tierra, y además tierra húmeda, y el guisante empieza a germinar. Si tú sales a la calle y coges más tierra y te la echas en el bolsillo y llueve y te mojas y se moja el bolsillo, pues ese guisante tendrá los nutrientes necesarios e irá creciendo. Y un buen día te encontrarás con que tienes una planta rara que te sale del bolsillo. Tendrás ya un guisante floreciendo.
Bueno, pues esta metáfora improvisada es lo que pasa con todos nosotros cuando trabajamos la mente superior o el corazón superior, que se va como el sendero de cabras, va engordando esa semilla y va germinando y va primero echa hojas y muy después echa frutos. Y el fruto de la mente superior es el saber y la fuerza. O sea, quédate con la idea de que potencialmente es una facultad tuya, pero tienes que agenciártela, tienes que trabajarla, tienes que merecerla. ¿A base de qué? De plenitud, de asimilarte a la plenitud divina. Los regalos de la plenitud divina se consiguen cuando nos asimilamos a la plenitud divina y somos bastante plenos para ver los frutos, así, en forma de saber. Para sentir felicidad, no, para sentir felicidad te basta con los cimientos. Al poner los cimientos debes ir sintiéndote mejor, debes ir sintiendo que estás subiendo la rampa. Por cierto, tengo que preguntaros, ¿nadie me quiere decir dónde está en la rampa? ¿Dónde está en el gráfico de las evoluciones? Así pues, no forma parte, bueno, forma parte de la mente superior universal. Es que la mente superior universal es la divinidad. O sea, yo no voy a decir como Jung, no, hay una mente superior que está por ahí, subconsciente, nada, tonterías. Los griegos sabían ya que éramos semilla de la divinidad. Logikon zoon. Perdón, logos espermáticos, logoi espermaticoi. Espermaticoi, semillas de logos. Lo sabían los griegos. Heráclito, Sócrates, año 400 antes del cambio de era. O sea que son capacidades nuestras, pero hay que ponerlas en marcha. Pregunta yo, Lucho, muy indiscretamente. ¿En su trabajo personal ha podido experimentar alguno de los estadios superiores del gráfico que nos muestran? Hombre, por supuesto. Si no, ¿cómo voy a hablar de ellos? Hace 34 años. A los 42. Bueno, menos mal. Sergio dice que se sitúa en la 3B, empezando la minicurva ascendente. Bueno, la 3B, empezando la minicurva ascendente, pues aquí, supongo que es aquí. Bueno, no está mal, está muy bien. Si conoces las consolaciones, pues disfruta de ellas. Pero cuando fallen, contáctanos de nuevo, o bien por vía YouTube, para que no tengas que sufrir esto, la noche oscura del alma. Esto se puede evitar, se puede enlazar directamente de aquí con el inicio de la rampa. Máxime habiendo venido a estas fenomenales charlas. Dice, en el gráfico de las evoluciones me atrevo a decir que estoy pasando por la noche oscura del alma. Muy, muy oscura. Vaya. Bueno, pues entonces hay que cortar con eso. Yo lucho. Hay que cortar con eso. ¿Cómo se corta con eso? Pues mira, lo que hayas pasado de noche oscura te está demostrando que ese camino que llevas es un camino incompleto. Te sirvió mientras ibas por él y estabas aquí arriba. Te sirvió aquí. Pero si ahora te encuentras con esto, significa que tu nivel de evolución es ya incompatible con ese camino. Hay que dejar de seguirlo y seguir lo que aquí estamos diciendo. En el momento en que pongas el corazón en lo que aquí estamos diciendo y te esfuerces y te comprometas a cumplir las reglas y a poner el cimiento primero, en ese momento se acabará la noche oscura. La noche oscura es mientras tú estés pensando en las coordenadas mentales de esa doctrina. En el momento en que la dejas y adoptas
una doctrina más elevada, más completa, el conocimiento de los griegos, no mío, el conocimiento de los griegos, en ese momento te situarás, te encontrarás en el principio de la rampa y tu felicidad irá aumentando. Desde el punto en que empezaste con las consolaciones. O sea, esas las has disfrutado. Pues estupendo. Enhorabuena. Ahora a seguir la rampa y a ir mejorando tu felicidad a base de poner el cimiento bien puesto. Cualquier duda, aquí o en YouTube. Isabel Serrano pregunta, no he entendido, ¿la felicidad está en el plano inferior? No, a ver, aquí no hablamos de planos. Yo tengo que referirme siempre al vocabulario que aquí empleamos. Es decir, aquí no hablamos de planos, aquí hablamos de 3 cuerpos inferiores y 3 cuerpos superiores. La felicidad está en poner en marcha esto de aquí. Si solo trabajas con esto, vas a tener muy poquita felicidad. Lo que decíamos el día pasado. Vas a tener, a ver si no se me cae todo el tinglado, vas a tener un 10% de felicidad. Un 12%. La felicidad está en subir la rampa. Y se sube la rampa cuando se ponen los cimientos. De forma que no te respondo nada sobre planos. Hay que poner en marcha estas capacidades, hay que volverse pleno para poder poner en marcha estas capacidades para encontrar más y más felicidad. Dice Isabel, pensaba que esa felicidad que nada puede trastocar se asentaba en los dones superiores. Yo te voy a pedir, Isabel, que no uses los dones superiores, porque aquí capacidades superiores. El don es una cosa que se entrega. Y esto no es un don, es una capacidad. Eres capaz de tener la mente superior en ti. Eres capaz, pero no la tienes. Tienes una semilla para, cultivándola, cuidándola, desarrollar la mente superior. Y entonces la tendrás, pero mientras tanto no lo tienes. De forma que voy a cambiar tu pregunta. La felicidad, vamos a ver, pensaba que la felicidad que nada puede trastocar se asentaba en los dones superiores. Bueno, vamos a ver. La felicidad que nada puede trastocar está en que tengas estas 2 cosas puestas y estés en la meseta. Ahora, vas a tener más felicidad de la que has tenido hasta ahora si empiezas a poner los cimientos y a acercarte a poder desarrollar quizás tú el corazón superior, tu hermano la mente superior. Si no te he contestado bien, aclárame y pregúntame más cosas. Dice, estuve a mis 7-10 años en la noche oscura del alma, también a mis 25-35. Las siguientes noches han sido exigentes, pero siempre menos oscuras y muchísimo más cortas. Bueno, a todo el que haya estado en la noche oscura del alma, yo le diría, amigo, amiga buscadora, te están demostrando tu propio cuerpo, tu propio ser, te está demostrando que has seguido un camino que ha estado bien, habrás experimentado muchos gozos en ese camino, pero para tu formación alcanzada, para tu pulido hecho, para tu perfección conseguida, para tu plenitud que ya eres, ese camino es insuficiente. Y ahora se te exige que te pulas por otros caminos. Sigue la cábala si quieres, pero si estás aquí, las reglas, que es el cimiento primero. Debes sustituir los anteriores conceptos, los anteriores objetivos, por pulirte y hacerte plena a través de las reglas. Y luego a través del segundo cimiento. Y luego ya veremos, tú decidirás cuál de las 2 metas eliges. Supongo que esta. El hecho, todos los que hayáis tenido, no habléis nada de las consolaciones primeras, de las gratificaciones emocionales, de las uniones. También habéis tenido eso antes de la noche oscura. Bueno, pues
es para felicitaros. El estar en la noche oscura es un gran logro, porque significa que has culminado tu camino en la ideología ortodoxa. Ahora, el cuerpo te pide más y te pide una cosa como esta en la que estás. Plenitud. ¿Eh? Poner en marcha ya de una maldita vez, discúlpame el adjetivo, poner en marcha tus capacidades superiores. Os va a ser más fácil, a todos los que habéis pasado por la noche oscura, os va a ser más fácil, porque sois lo mejor de lo que se puede ser con la ideología convencional. Lo mejor. Sois mejor que todos los guías que habéis tenido. Pues ahora, darle a lo que os falta, que son la plenitud. Dice Isabel Serrano, ¿cuándo todos los caminos se acaban, el camino eres tú? Ay, haces una pregunta muy conceptualmente difícil. Rectifico, cuerpo. Cuando todos los cuerpos se acaban, el camino eres tú. Bueno, como empleas otro léxico, yo no te sigo en ese léxico. El camino, mira, se dice que en el camino eres tú, el guerrero, el que lucha, eres la victoria, eres la derrota y lo eres todo. ¿Eh? Tú eres el que luchas contra ti mismo, contra tu viejo yo, contra las autopistas neuronales antiguas. De forma que lo del camino ser tú no le veo mucho sentido con lo que aquí estamos explicando. Te pediré que utilices el vocabulario de aquí, para que te pueda entender bien. Estoy utilizando un recordatorio constante. Las 7 reglas. Bueno, a ver. Yo lucho. No seas ambicioso. Elige 2. Elige una de las primeras y otra de las 4 segundas. Y ten en el móvil solo esas 2. No te pases de rosca. Ten en el móvil las 2 y lucha con las 2 hasta que consigas el 70% del tiempo cumpliéndolas. Y luego añade otra, como ya hemos dicho. Poquito a poco. Amigo, yo lucho. Hago mucha observación de sí, de mis pensamientos y de las emociones que en esto se generan. Pero me doy cuenta cómo mi cerebro se siente atacado por romper sus redes neuronales. Claro, sí, no me extraña. Es que, claro, a tu cuerpo cómodo, a tu yo cómodo, le apetece seguir las viejas autopistas neuronales, que ya son muy cómodas porque son autopistas. Y seguir un puñetero sendero de cabras le cuesta. Es decir, las reglas te cuestan, como a todos. A mí también me costaron en su día. Lo que pasa es que yo la descubrí muy al principio, antes incluso de los 40 años. No existe tu cerebro que se sienta atacado por romper sus redes neuronales. No es tu cerebro, es tu yo viejo, tu hombre viejo que decía el otro, porque alguien lo decía. Es tu hombre viejo y ese es el que tienes que vencer, amigo, yo lucho. Dice, y a veces siento plenitud y otras nostalgia y pena. En esas estoy. Bien, pues vas bien. Ya hemos dicho que ahora estamos subiendo la rampa. Si la rampa, vamos a ver dónde está. Sí. Si la rampa es esto, ya hemos dicho que esto no es, o si estáis aquí, como el otro, no sé si eras tú, pues esto no es una recta. Esto es así. Y esto es así. Es decir, que unos días que amanezca bien, amanezca soleado y la plenitud te inunde, pues sentirás plenitud. Porque todo el que busca encuentra algo. Yo solía decir que eso eran como las florecillas y los caracolillos que crecen en las cunetas del camino por el que vamos. Son los frutos pequeñitos, los frutos de cada día. La plenitud. Y otras veces, pues claro, pues nostalgia de algo que sabes que existe pero que no lo haces tuyo y pena, tristeza. Sí,
Eso es el pan nuestro de cada día de todo buscador. Vas a tener días buenos y vas a tener días peores. En los días buenos, pues todo estará bien y todo será emociones y sentimientos positivos. Y en los días malos, hay una cosa de la que esto me recuerda, y es que el que ha tenido días buenos, cuando tiene un día malo, sufre el doble, porque el que no hace nada, pues está siempre más o menos igual de mal. Pero el que ha hecho cosas y ha conseguido un día estupendo, cuando al día siguiente o la semana siguiente cae, recuerda lo bien que estaba arriba. Y ese salto, esa diferencia, esa bajada, esa comparación, le hace sentir más su bache. Es lo que yo suelo llamar la cruz del conocimiento. Cuando has llegado a algo, si lo pierdes, eres muy consciente de la diferencia. Lo que hay que hacer es volver a trabajar los objetivos que tenemos fijados, las reglas X, y otra vez volver a subir. Con el tiempo, con el mucho tiempo, esas bajadas son cada vez menores y vamos pareciéndonos más a una recta. Pero la recta perfecta solo se dará en la meseta, cuando tengas esto y esto incorporado. Y para eso falta mucho tiempo. Tenéis que conformaros con los frutos que conseguís en las cunetas, con las florecillas y los caracolillos. Al que le gusten los caracoles, a mí no me gustan, pero es una metáfora. Está bien que haya días de plenitud y días de nostalgia y pena, está bien. Me ha sido muy interesante comprobar que varios de vosotros habéis conocido las colinas de la devoción. Esto. Yo creo que esto ocurre a toda buena persona que sigue el camino de la doctrina oficial. Inevitablemente llega hasta aquí. Lo que hay que hacer es que esto, la noche oscura, acabe enseguida. Y acaba cuando uno decide encontrar algo que supla esa doctrina que le ha llevado a la noche oscura. Porque de la noche oscura no se sale más que huyendo. No se puede superar la noche oscura. La noche oscura es el fin de un camino. Métete bien en la cabeza. La noche oscura es la demostración de que ese camino ya no te puede dar nada más. Ahora tienes que coger otro, más exigente. ¿Existe alguna manifestación en lo físico de este cambio mental? Dice yo, Lucho, tu sonrisa, tu boca, tu interior. Tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta. El cambio interior, el cambio mental, es un cambio interior. Ya no haces ciertas cosas que hacías con esto, pensamientos negativos, sentimientos negativos, acciones quizás negativas, y ya estás procurando no hacerlas, procurando eliminarlas. Entonces, todo tu cuerpo tiene que reflejar y demostrar el cambio mental que se está produciendo con las reglas. En un ánimo distinto, en un ánimo más positivo, en que tengas menos disgustos. No te voy a decir que se te van a poner las orejas rojas, o te va a crecer la nariz. Eso ocurre cuando haces otras cosas. Pero manifestación en lo físico, yo te diría, en tu sonrisa, en tu corazón. El corazón va a ser el que primero refleje lo que estás haciendo en todo el cuerpo. Tienes que mejorar
tienen que ser mejores los sentimientos que nacen aquí, porque provienen de una mente que trabaja más en positivo o no tan en negativo. Estáis preguntando muy poco. Debéis saberlo todo muy bien y os salen muy bien las cosas, porque conforme vamos dando más tarea, pues es normal que haya más cuestiones, más preguntas, más dudas. Esperaremos un poquito a ver si hay alguna pregunta más y si no, terminaremos aquí, porque yo no quiero meteros más teoría. La que hemos dicho es la suficiente para que trabajéis una semana más. Pregunta Sergio. Al igual que se le debe de preguntar a la mente superior para una respuesta, igualmente se le puede preguntar al corazón y el cuerpo superior para recibir una respuesta. No, no. Ya dijimos, me parece, que la mente da el saber y la fuerza. Entonces, para saber algo hay que preguntarle a la mente superior. Al corazón superior no se le pregunta. El corazón superior es para sentir. Y para sentir como siente la plenitud divina. Entonces, para eso hay que prepararse. Hay que volverse muy pleno y entonces hacer algunos ejercicios de vaciamiento, la séptima regla. La séptima regla está esperando a esto. Cuando acabemos los cimientos, los dos, entonces veremos la séptima regla. Porque entonces la séptima regla es imprescindible para desarrollar esto. De forma que ni al cuerpo superior se le pregunta nada, ni al corazón superior se le pregunta nada. Las cosas se preguntan a la mente superior, exclusivamente. Y eso lo tendréis que poner en marcha los varones o las mujeres mentales, predominantemente mentales. Ya hemos dicho que este es el esquema de un mental y el esquema de una persona sentimental sería dar la vuelta a estos dos. Aquí corazón, aquí mente y aquí cuerpo. Y generalmente, si uno no hace nada de estas cosas, el cuerpo de arriba es el que manda. Y el cuerpo de abajo, inferior, el cuerpo siguiente, casi no opera. Es bastante inútil. Y directamente las cosas van de la mente al cuerpo inferior, o bien, si es mental, sentimental la persona, van del corazón al cuerpo inferior. Y en ese caso, la mente apenas modifica nada de lo que ha sentido el corazón. Dicho de otra manera, el mental cree que lo que él piensa y deduce es la verdad. Y el emocional, la persona emocional, piensa que lo que ella siente es la verdad. Porque como lo siente con tanta fuerza y con todo el cuerpo, porque identifica su cuerpo con el corazón que está aquí, su ser con el corazón que está aquí, entonces eso es verdad y eso le hace actuar. De forma que ese es el problema, que si se actúa solo con una cosa y se tiene muy poquito de lo otro, eso va a dar problemas con las personas que actúen con el corazón que yo no tengo y no actúen con la mente que yo tengo. Porque yo les querré convencer de cosas y estoy funcionando con lo que ellas tienen aquí, que lo tienen muy poco activo. Pero de eso ya hablaremos cuando hablemos de las parejas. Dice Yolucho, con lo de la manifestación de lo físico me refiero un poco más en lo externo, en el mundo, en la consecuencia de ciertas metas. No lo digo por ambición, sino balance. Bueno, si hablas de la consecución de ciertas metas en lo físico, en lo externo, en el mundo, yo, si te entiendo bien, no tiene nada que ver. Depende de qué metas te hayas propuesto. Suponte que tú seas, pues qué sé yo, profesor en una universidad o en un colegio o en una escuela. Bueno, pues indudablemente, si tú estás trabajando con la mente y consiguiendo metas en esto de las reglas, pues vas a tener más empatía por las
tus alumnos, y vas a encajar mejor con ellos y ellos encajarán mejor contigo y la relación se hará más fluida y más entrañable y es posible que tus jefes se enteren de ello. Pero en casos muy concretos, en que tu comportamiento sea un factor fundamental para clasificarte o para darte éxitos. Si no, no. En la empresa, no. Lo que ocurrirá será que te llevarás menos disgustos con el trato con los demás, con tus compañeros y con tus jefes, y aguantarás mucho mejor las injusticias que te lleguen, porque te van a llegar. Porque no todo el mundo actúa de estas formas que decimos nosotros. No todo el mundo procura poner en marcha esto. De forma que, si te refieres más a lo externo, en el mundo, en la consecución de ciertas metas, yo diría que no debes buscar mejoras en tus metas mundanas, laborales, profesionales, a través de esto. Con esto puedes buscar mejorar tus relaciones humanas con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Te será mucho más fácil la relación y asentarás mucho tu carácter y tu forma de actuar si pones en marcha alguna cosa de estas o simplemente si aquí pones en marcha los cimientos. Solo con los cimientos, solo con las reglas, mejorará tu relación con las personas. Dice Borolas y su pelotón. ¿Es posible lograr todo eso junto? ¿O tener un poco de todo? ¿Qué es mejor? ¿Ser un solo punto o tener un poco de todo? No. A ver. Chupandante, Borolas y su pelotón. Tú no puedes fijar las reglas. Tú no puedes, hago esto o hago lo otro. No. El camino es poner primero unos cimientos. Y ahora estamos con los cimientos y con las reglas. No vale un poco de todo. Ya os digo que no cojáis un poco de todas las reglas. No. Coger 2 reglas y hacerlas a la perfección. Al 70%, que es bastante perfecto. Y luego 3. Y luego 6. Y cuando estés con las 6 reglas al 70% y algunas, las primeras, al 90%, entonces pasamos al segundo cimiento. Así que nada de un poco de todo. Chupandante, no. ¿En qué parte del esquema entra la sexualidad? La sexualidad es un tema estropeado, reprimida y o abusada. Bueno, vamos a ver. ¿En qué parte del esquema? Yo no hablaremos de la sexualidad, pero como un tema muy después, muy de después. No es de los temas fundamentales. Y la sexualidad tiene que practicarse o mejorarse o perfeccionarse sola. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, Tania, es que una persona evolucionada que ha puesto los cimientos y que está ya aquí, entiende mucho mejor la relación con el otro, con la pareja, que una persona que está aquí. Mucho mejor. Cuanto más elevado estéis en nivel de evolución, mejor funcionaréis en vuestra sexualidad. Y más gratificante será la misma. Pero lo de siempre, tenéis que mejorar primero vosotros y luego la sexualidad mejora. Siempre que el otro, el complemento necesario, esté en un nivel parecido al vuestro. Pero de eso, hablar de eso ahora es adelantarnos en 5 pueblos. Las diferencias de nivel entre 2 miembros, de nivel de evolución, entre 2 miembros de una pareja, es un tema que tocaremos, pero más adelante, cuando tengamos muy claro lo fundamental. Y lo fundamental es esto. Bien, pues parece que la última pregunta. Le cuento que desde hace 6 meses me vine a vivir solo en una cabaña en una montaña. O sea, no tengo mayor contacto con la gente. ¿Sería trampa elegir la regla 2?
no dejarte afectar. Sí, sería trampa, yo lo he hecho, sería trampa. No, elige la primera. Elimina pensamiento negativo, porque si estás solo, por curiosidad te preguntaré, ¿eres electrosensible? Porque los electrosensibles tengo idea de que hacen eso que tú has hecho. Vivir solo en una cabaña, en una montaña. No, pero a tu pregunta, elige la primera y no seas tramposo. Es hacer trampa grandísima. Elige la primera, elimina pensamientos negativos y otra de las 4 siguientes. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final y quedamos para vernos el próximo jueves con un tema que todavía no sé cuál será. Será o la mochila o la semilla. Una de las dos. Si es la mochila, hablaremos de reencarnación. Y si es la semilla, no hablaremos de reencarnación. Así que hasta entonces, hasta el jueves que viene, gracias por vuestra presencia y hasta el próximo día.